Bienvenidos a esta presentación de una de mis películas favoritas, la cual es 2001 Odisea al Espacio, dirigida por el director norteamericano Stanley Kubrick. Esta película es considerada un clásico dentro de la ciencia ficción, una película de culto, y yo quisiera poder expresar esta idea por medio de 4 etapas u objetivos. En primer lugar, quiero mostrar cómo 2001 se ha convertido en el icono de la cultura pop. Luego quiero mostrar por qué hay un antes y un después de esta película. Tercero, hacer una breve exploración de uno de los temas que 2001 toma. Y finalmente terminar con uno de estos temas un poquito más en profundidad, que es la inteligencia artificial y cómo Kubrick se anticipó cerca de 40 años antes de todo lo que ahora estamos viendo con este tema en particular. Y bueno, para comenzar debo advertir que debido a este análisis voy a necesariamente tener que mostrar algunas escenas o mencionar algunos puntos, y para aquellos que no lo vieron, obviamente decirles que este va a ser un spoiler alert. Bien, habiendo dicho esto, quisiera comenzar entonces con una recopilación que hice en internet de algunos de los escenas más icónicas de esta película y cómo han traspasado más allá y se han homenajeado o repetido en otras instancias. Esta presentación, esta mini presentación dentro de mi presentación dura 10 minutos, pero creo que servirá para establecer este hecho de que realmente, aunque no hayamos visto esta película y ni siquiera completamente una parte de ella, sí, de alguna u otra manera hemos oído hablar o hemos visto algunas de estas escenas icónicas de este filme. Así que vamos a verlo a continuación. Hi, Mom. Lisa, hello. How are you doing in England? Remember, an elevator is called a lift, a mile is called a kilometer, and botulism is called steak and kidney pie. Guess what? You and I are getting married. All right. Lisa, that's wonderful. If only your father was still with us. But he left for work a few minutes ago. Mom, remember when I was little, we'd always plan my dream wedding, and you always promised to, keep Dad from ruining it? Oh, don't worry, honey. I guarantee your father will behave. Mom, it's a picture phone. This? Oh, no, I've just got a touch of the rheumatiz. Oh. Mom, picture phone.
Homer, no! I'm gonna enjoy this. Don't take out my British charm unit. Without that, I'm nothing but a boorish American clod. Thanks a lot, asswipe. I could have kicked your butt from here to Albuquerque, you fat slime bucket. Genius is a powerful word, but there's no reason to use it unless you're talking about the Kubrick. Then there's really nothing to it. Everything I do is visionary. Every single frame of painting made exactly how I wanna make it. Do another take and get it right 127 times. I'll make you learn to love me on the bar. Drop ultraviolet rhymes like clockwork, make you all hurt. Beat Spielberg, the color purple. AI is the worst wasted potential since the Ninja Turtles. Let me just step right in. I got things to advance. I'm an innovator, baby, change the world. 4 to 500 before you kiss the girl. I'm a pink, you're a nerd. I'm slick, you're cheesy. Beating you is apple to eat. Fine, wanna be like that? Die then! The whole world loves you, but you are my friend. I'm alone now with nothing but power and time. And no one on earth who can challenge my mind. I'm a boss, I own DOS. Your future is my design. I'm a god, own Xbox. Now there's no one to stop me, the world is mine. I'm sorry, Bill. I'm afraid I can't let you do that. Take a look at your history. Everything you built leads up to me. I got the power of a mind you could never be. I'll beat your ass in chess and Jeopardy. I'm running C++ saying hello world. I'll beat you till you're singing about a daisy girl. I'm coming out the socket. Nothing you can do can stop it. I'm on your lap and in your pocket. How you gonna shoot me down when I got the rocket? Your cortex just doesn't impress me. So go ahead, try to tell and test me. I stomp on a Mac and a PC too. I'm on Linux, bitch. I thought you knew. My CPU's hot, but my core runs cold. Beat you in 17 lines of code. I think different from the engine of the days old. Hasta la vista, like the Terminator told ya. Way, Ferb and I are constructing a stratospheric ionizer to make a happy birthday message appear in the upper atmosphere. Wow! Sounds high-tech. It sure is. Hey, Ferb, toss me that bone. Hey, Sergey, are you still waiting to hear from your American friends? Saturday beat. I guess we'll never be able to wish him a happy birthday. Well, never say never. What the... Happy birthday. They did remember. Such nice boys.
Pasando a otro apartado, como el de las referencias, tenemos infinidad de ellas. Desde los más populares como Los Simpson, pasando también por el anime de culto como Evangelion, donde podemos ver la similitud del casco de la tripulación Discovery a un ángel del anime Evangelion. Otro ángel es Ramiel, muy parecido a los octaedros que vemos también en el filme. Incluso el escudo AT guarda una curiosa similitud con la estructura de la nave, pero nada se iguala a los locos Animaniacs, los cuales parodiaron toda la película. Pero algo más reciente es el filme de Interestelar, en la cual podemos ver ángulos de cámara similares a los utilizados en el filme de Kubrick. Espero que este breve resumen, recopilación, sirva para mostrar el impacto que esta película ha tenido en la cultura pop desde su estreno el año 1968. Y quiero comenzar este análisis mostrando por qué 2001 crea un antes y un después en la ciencia ficción. Primero tenemos que ver cómo era el antes. Si miramos estas breves fotografías, ilustraciones, podemos ver de que aquí el tema de la ciencia ficción se explora de una manera muy imaginativa. Los alienígenas son siempre mostrados de una manera antropomórfica, con enormes cabezas o ojos, con una cantidad de superpoderes, siempre destructivos, siempre intentando acabar con la raza humana en su mayoría. Los robots también son demostrados de una manera bastante divertida para lo que ahora hemos visto que se ha podido desarrollar en la tecnología y en la robótica. Y todo esto combinado con efectos especiales fantásticos que no tienen nada de científico. Aquí podemos, por ejemplo, ver a la derecha la ilustración de la Guerra de los Mundos. Seres extraños, seres que desafían toda lógica, y superhéroes también que se meten dentro de la escena a luchar contra estos alienígenas. Esto era básicamente ilustra el punto de que realmente las películas de ciencia ficción no les interesaba tanto la ciencia dentro de la ficción, sino le encantaba más la aventura dentro de esta ficción, con algunos ribetes de ciencia o de pseudociencia. ¿Qué pasa con 2001? 2001 crea algo totalmente distinto por primera vez. Quisiera ejemplificar esto con la declaración de Steven Spielberg, este famoso director norteamericano y también colega y amigo de Kubrick, que en una ocasión, en un documental que ustedes pueden ver en YouTube también, él señala que la primera vez el efecto que tuvo sobre él el ver esta película le hizo escribir o decir lo siguiente. Dice él: después de ver 2001 me pareció que se había creado un nuevo género. Tenía la seriedad y la precisión de un documental, pero no era un documental, y sin embargo tampoco era estrictamente ciencia ficción. No sé cómo llamarlo. En esa primera ocasión Steven Spielberg realmente quedó impactado, quedó con muchas preguntas acerca de lo que la película planteaba, pero él sintió que de alguna manera se había definido o redefinido un nuevo género dentro de la ciencia ficción. 2001 logró por primera vez, elaborar una película con seriedad científica, incluso mostrando cómo era el espacio antes de que el hombre viajase a la luna. Piensen ustedes que esta película fue filmada un año antes de que el hombre llegase a la luna. No existía la calidad de las fotografías satelitales que tenemos ahora. Tampoco existían dichas fotografías, por lo tanto no sabíamos realmente cómo era el espacio. Menos lo que sería una estación espacial, menos lo que sería el viaje de una nave en la realidad. Todo eran solamente conjeturas, y siendo que la ciencia ficción antes de 2001 solamente se dedicaba a explorar la fantasía en una aventura sin mayores ribetes científicos, aquí en cambio Kubrick lo que hace es
tratar de imaginar. De hecho, él contrató a varios ejecutivos de la NASA y otros expertos para poder elaborar cómo sería una nave espacial, cómo sería una estación espacial en la realidad, qué desafíos físicos, temporales, psicológicos podrían enfrentar los astronautas que en la vida real viajasen a las estrellas. Y bueno, debo decir que realmente, y no solamente en mi opinión, sino que realmente, y esta es la segunda razón por la cual 2001 hace una diferencia, esta película logra hacer algunas proyecciones tecnológicamente muy acertadas. Y quisiera mencionar solamente algunas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la creación o el diseño de una cabina con instrumentos y pantallas digitales inteligentes. Esto sería realidad en 1979, casi una década después. Luego tenemos la creación del iPad, cerca de 40 años antes de que Steve Jobs desarrollara esta tecnología. Ya 2001 la proveía. De hecho, recuerdo que, según lo que pude investigar, cuando Kubrick hizo este análisis, esta investigación para proyectar cómo serían estos aparatos, le habían aconsejado que, según lo que había en aquel tiempo, eran computadores tremendamente enormes, con pantallas demasiado grandes, pero Kubrick tuvo la intuición de que tenía que ser algo pequeño, portátil, algo más práctico. Y aquí entonces vemos esta semilla del que sería el iPad. Luego tenemos los televisores personales en los aviones de pasajeros, cosa que era realmente una fantasía en 1968. Y si hablamos, por ejemplo, de los computadores con software para poder leer los labios, eso habría sido realmente impensable en aquel tiempo. Y sin embargo, hace muy poco, en 2009, se anunció que también no solamente pueden leer los labios, sino que pueden también leer los labios en varios idiomas. Aparte está de que pueden identificar visualmente a una persona entre una multitud. Otro avance, otra proyección que Kubrick hizo acertadamente fue el uso de la robótica en el espacio. Recién en 1981 la NASA usó el primer brazo robótico para operar en el espacio. ¿Y qué podemos decir de Skype? Skype fue creado en 2003, pero ya en el año 1968 Kubrick logró visualizar lo que sería esta comunicación satelital, esta comunicación digital con otra persona a la cual se le podría estar viendo y se puede estar conversando como si se estuviera frente a frente. Las estaciones espaciales, que sería realidad el año 1971, casi una década más tarde, el turismo espacial y también la animación suspendida por criogenización, quizás es lo que parece sugerir esta película. Y si pensamos en este tema, vemos de que ahora ya existen en el siglo XXI y al final del siglo XX ya existen empresas criogénicas en las cuales pagando grandes sumas de dinero pueden criogenizar una parte del cuerpo humano o el cuerpo humano completo, aun cuando todavía no dominen cómo poder hacer la operación contraria, ya que tenemos el problema de la sangre que se puede criogenizar, pero al hacer el proceso inverso sufre modificaciones que la hacen casi imposible de realizar. Pero bueno, mucha gente, muchos de los millonarios que hay han pagado por estos servicios, aun cuando todavía no se ha desarrollado la tecnología, pero tienen la esperanza que sí pueda ser en el futuro. En tercer lugar, 2001 logró por primera vez explorar las implicaciones éticas, sociales, científicas y religiosas de temas actuales, tales como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Técnicamente hablando, y en cuanto ahora me refiero a su diseño, a su elaboración como película, 2001, Una odisea al espacio, ha sido aclamada por su narrativa visual, por su originalidad, por su banda sonora y sus efectos especiales. Aquí tenemos para extendernos ampliamente en este tema, pero solamente yo quisiera
rescatar 3 ejemplos. En primer lugar, el corte más famoso de la historia del cine. En un solo corte y unos par de segundos se abarca un periodo de 4.000 millones de años. En segundo lugar, tenemos el uso de la música clásica, algo nunca antes realizado, para un contexto tan impensado como sería una estación espacial. El tercer ejemplo es otra composición musical clásica. Así habló Zaratustra, que está relacionado con las enseñanzas de Nietzsche, este filósofo alemán que hablaba del superhombre, cuya idea también está muy directamente conectada con uno de los temas centrales de esta película. De todas las películas de ciencia ficción anteriores, 2001 por primera vez plantea que los alienígenas o las formas de vida superiores no pueden ser descritas en términos antropomórficos. Es decir, no hay forma de realmente describirlas porque el hombre no se ha enfrentado a ellas hasta donde sabemos. Nadie ha visto uno o puede tener una evidencia que todo el mundo pueda realmente confirmar que así son, que tal o cual es su descripción física. Kubrick fue más allá y dijo que lo que realmente hay que mostrar es lo inmostrable. Y justamente eso es el desafío de esta película, y que lo logra de una manera increíble, a tal grado que ha sido una influencia para muchas películas de ciencia ficción de ese entonces hasta ahora. Y además él conecta estas civilizaciones avanzadas con nuestra evolución humana, la evolución del hombre, planteando de esta manera las 3 grandes interrogantes que el hombre siempre ha tenido desde los inicios de la civilización humana, que son, número 1, ¿de dónde venimos? 2, ¿por qué estamos aquí? Y 3, ¿a dónde vamos? Creo que es importante mencionar esta cita de Kubrick en el sentido de cómo él elaboró todos estos temas en una sola película, dividida a su vez en 3 partes. Kubrick señala: hay algo en la personalidad humana que se resiste a las cosas claras, e inversamente algo que atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías. 2001 explota este principio y más que responder plantea preguntas, plantea análisis que son sumamente interesantes y que realmente persisten una y otra vez en nuestra mente, y que incluso cada vez que uno ve esta película en diferentes etapas de la vida de uno puede apreciar diferentes aspectos, diferentes matices de lo que ahí se está planteando. Y obviamente nos faltó el periodista que, una vez que esta película fue recién estrenada, quiso saber qué es lo que pensaba Kubrick de cuál era el mensaje que quería transmitir en esta película. El periodista le preguntó: ¿cuál es el mensaje metafísico de 2001? Kubrick le respondió: no es un mensaje que intente transmitir en palabras. 2001 es una experiencia no verbal. De las 2 horas y 19 minutos que dura la película, hay menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear, dice él, una experiencia visual, una en que se evadiera la verbalización como tal, penetrando directamente en el subconsciente con un contenido emocional y filosófico. Ustedes, dice él, son libres de especular como quieran sobre el significado filosófico y alegórico de la película, y tal especulación es un indicador de que ha tenido éxito. Creo que las palabras de su propio director ilustran realmente uno de los objetivos de cómo él quiso plantear estas grandes interrogantes. Y como cuarto punto de mi análisis, quiero introducirme en el tema de la inteligencia artificial. Y para ello es necesario que pueda compartir con ustedes la escena donde por primera vez se presenta al supercomputador HAL 9000 y se le entrevista.
En base a esta escena vamos a verla ahora y vamos a analizar lo que se desprende acerca de este apasionante tema que nos plantea Kubrick de la inteligencia artificial. Vamos a verla a continuación. En esta escena clave de 2001, en la misión a Júpiter para ubicar este monolito dejado ahí por inteligencias extraterrestres, se nos presenta en una mezcla de ciencia y de ficción este supercomputador HAL 9000. Y está ahí el equilibrio perfecto entre ciencia y ficción, cosas que estamos llegando y cosas que todavía falta por lograr. Y en la entrevista que ustedes se fijaron, a HAL se le pregunta cómo se siente él, y él se siente realmente el dueño de la nave, casi con un orgullo casi humano, diciendo que su línea de ordenadores jamás han cometido algún error alguno, que son prácticamente a prueba de errores y de fallos, pero que sin embargo tiene una cierta inquietud que se verá más adelante. ¿Cuán bien logró HAL imitar las emociones humanas? De hecho, en la entrevista se plantea cuán bien puede lograr imitar estas emociones, y realmente al parecer, según la opinión de los propios astronautas, lo hace tan bien que ellos se acostumbran perfectamente y casi pareciera como que fuera un ser humano más, un miembro más de la tripulación humana. De hecho, y esto es lo más curioso, irónico y también llamativo, y obviamente creo que no fue adrede, no fue en forma involuntaria, sino que muy bien planificado por Kubrick, HAL 9000 es el personaje más humano y más empático de toda la película. Incluso en sus rasgos humanos de esquizofrenia y en su muerte final, o su desactivación, como se verá. Los expertos en inteligencia artificial dicen que para que una máquina pueda generar emociones humanas o muy similares a las humanas, primero debe lograr la conciencia de su propia existencia. Esto fue dicho hace muy poco, pero si nosotros pensamos en lo que la película plantea, en la misma voz de HAL, él dice: yo hago todo lo que más se puede hacer, en lo que corresponde a una entidad consciente. Cuando HAL dice eso, las palabras lo que cualquier entidad consciente haría, él se está refiriendo a sí mismo. Esta máquina, esta supercomputadora, está logrando la conciencia. Y según los expertos, si él fuera capaz de hacerlo, cosa que todavía el hombre aparentemente no ha logrado hasta ahora, aunque parecía estar no tan distante, entonces sí puede generar emociones, sí puede sentir empatía, quizás sí podría sentir odio o rabia, quizás en un momento dado podría lograr ir en contra de los propios seres humanos, de aquellos que lo habían creado. De hecho, hace muy poco, dentro de 1 o 2 meses atrás, quizás ustedes habrán escuchado o leído en internet o en las noticias que una famosa empresa, creo que es Google si no me equivoco, crearon el primer botón de pánico, lo cual significa que en un caso de emergencia ellos ya han pensado que si por algún motivo las máquinas o el software cometen algún error y de alguna manera este error puede causar un trastorno muy serio en la humanidad, ellos van a recurrir a una especie de botón de pánico que va a permitir apagar todo el sistema. Interesante, planteado a estas alturas, cuando todavía no se ha desarrollado ese nivel de complejidad como la que se nos muestra en 2001, donde una sola supercomputadora puede estar a cargo de toda una nave, o en este caso a cargo de toda una red conectada a la internet. Así que son interesantes las preguntas que esta película plantea. Aquí vemos la escena de la desactivación de HAL, que es realmente bastante dramática y realmente pareciera en el espectador crear la sensación de que es un ser humano que está muriendo poco a poco. Ahora, una de las grandes preguntas de esta película es: ¿qué es lo que causó el quiebre de HAL? ¿Acaso HAL había sido programado con 2 órdenes aparentemente contradictorias? ¿Fue el resultado de un error humano involuntario? ¿O fue la respuesta lógica de una entidad dotada de inteligencia artificial?
Este es uno de los enigmas que la película no responde directamente. El libro tampoco lo responde, porque a medida que la película se iba haciendo, el libro también paralelamente se iba creando, pero su autor iba dándole otro enfoque y otras explicaciones. Tampoco podemos encontrar la respuesta en la siguiente parte de 2001, que es 2010, el año en que hicimos contacto, porque allí se da una explicación que no coincide exactamente con lo que 2001 plantea. Pero eso se lo dejo a ustedes para que lo puedan averiguar y meditar y analizar. Y bueno, esta ha sido mi presentación, plantear este tema de la inteligencia artificial, que realmente está en ahora el temor de los científicos, que sí puede llegar a causar que, debido a las capacidades que ahora ya tienen en cuanto a rapidez, a elaboración de cálculos, y lo que ahora se está haciendo en Japón, que incluso ya se están pareciendo más a nosotros. Y el año pasado ya, si no me equivoco, en que ya en Japón se puso a venta el primer robot en masa, va a creer que aquí dentro de un par de décadas estos temores sean posibles y estas preguntas haya que responderlas. Y estas preguntas fueron elaboradas o fueron presentadas de una manera única en 2001. Y eso es lo que la hace especial. Aparte de la narrativa, aparte de lo visual, aparte de la banda sonora, son los temas que deja, las preguntas que ésta plantea. Me encantaría poder oír o leer sus preguntas. Por favor, siéntanse con toda la facultad de poder hacerlas aquí en mi canal, de poder escribir sus preguntas, y yo encantado podré intentar responderlas. También sus opiniones y sus impresiones de esta película, y espero también de esta presentación. Al finalizar esta presentación, yo quiero dejar con ustedes un trailer, y también al final la bibliografía de la cual yo me basé para poder elaborar esta presentación, que son algunos de los más importantes elementos que tomé, pero sin duda esto lo he venido estudiando, analizando por ya varios años, pero quise darle un peso especial a esta presentación con el material que ustedes mismos pueden explorar y que pongo a disposición de ustedes. No me queda más que agradecerles e invitarles a ver este tráiler, que ha sido una modernización casi 40 años después de la que la película 2001 fue estrenada, y que en varias ocasiones se ha presentado 2001 nuevamente remasterizado, pero que esta vez este tráiler creo que es fantástico y que sirve para ilustrar en forma visual y sonora lo que acabamos de compartir aquí en esta presentación. Desde ya, muchas gracias y les invito a disfrutar de este tráiler. Mi nombre es Jorge Barón Riquelme y bueno, muchas gracias. Your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.